El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Aquel vagón del amor que solo pasa una Amigos vez. oyentes de la República Dominicana y desde cualquier parte del mundo. Hoy estaremos hablando sobre pleitos y grandes trifulcas en el béisbol de Grandes Ligas. Dame plataforma, Mickey, porque este tema va a ser un poquito largo, pero sabroso, sabroso. Tú sabes que hay un cuchicheo en los últimos días en el béisbol de Grandes Ligas, un cuchicheo que se va a mantener y que siempre será recordado, porque estamos hablando de que lo han definido como una brutal pelea entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Los Ángeles. Señores, pero hay hasta la señora que sirve el café llevó y hasta la suspendieron. Pero vamos a llevar esta novela despacio. Primero, ¿qué pasó? Segundo, ¿cuáles han sido las consecuencias de ese pleito? Y luego nos vamos a los momentos inolvidables, porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Y hoy estaremos hablando sobre grandes trifulcas, grandes líos en la historia del béisbol, que nadie se ofenda, son trifulcas, son líos que han ocurrido. Capítulo número 1. Hace unos días, en un juego entre Seattle y los Angelinos, se caldearon los ánimos y todo fue un encuentro que apenas empezaba. Con un pelotazo a Jesse Winkel comenzó una pelea bárbara que no se veía, óyeme bien, Mickey, que no se veía desde hace mucho tiempo. Los equipos se fueron a la trompada. Tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy. Una cosa, señores, verdaderamente increíble. Jesse Winker, el que le dieron el primer bolazo, terminó arremetiendo contra el dugout, donde se vieron varios protagonistas, incluyendo a Anthony Rendón, J.P. Crawford, el novato dominicano Julio Rodríguez. El encuentro se paró, oye bien, Mickey, durante media hora. Media hora de funda, Mickey. Una cosa increíble. Ese fue el capítulo número 1. Vamos ahora al capítulo número 2. Son 3 capítulos. El capítulo número 2 es que el béisbol de Grandes Ligas ha suspendido a 12 personas. 12. Ay, la doñita que llevaba el café la llamaron y le dijeron, usted está suspendida también. Pero que yo lo que estaba mirando. Sí, por mirar, usted está suspendida también. Vamos a ver la lista histórica de suspensiones que se han generado. Esta es una información oficial servida por Major League Baseball, su portal oficial, mlb.com. Por cierto, muy bueno. Todos los días lo leo. mlb.com, el mejor portal de béisbol. Y dice así: 12 miembros combinados de los Angelinos y los Marineros recibieron suspensiones y multas económicas. Ay, eso sí duele, Mickey, cuando te dicen, Mickey, de los 100,000 mensual que tú ganas en caliente, tienes una multa de 30,000. Ay, mi madre. 30,000 menos para Mickey este mes. Ay, Dios mío. Vamos a desglosar cómo han sido las suspensiones. Por ejemplo, el manager de los Angelinos, Phil Nevin, ha recibido una suspensión nada más y nada menos que de 10 juegos por el lanzamiento intencional de parte del lanzador Andrew Wamps. Tú sabes, Mickey y amigos oyentes, que hay códigos en el béisbol que hay que cumplirlo de manera obligada. Por ejemplo, creo que eso pasó una vez con Pedro Martínez, que le tuvo que dar un bolazo, no recuerdo si fue a Iván Rodríguez, no recuerdo si fue a Roberto Alomar, no recuerdo si fue a Omar Vizquel, fue uno de esos peloteros. Y consiste en lo siguiente, Mickey.
Al bate, Franklin Mirabal, el narrador del equipo azul, el narrador de béisbol más importante y más popular de la República Dominicana, según las encuestas. Entonces viene y me dan un tablazo, un pelotero ahí, un tablazo en la espalda, en la pierna, donde sea. Y se determinó que eso fue a propósito. Bueno, pues, inmediatamente, Mickey, en la siguiente entrada, tu lanzador tiene que tumbar al primer bateador que enfrente. Óyeme bien, no importa que se llame Barry Bonds, que se llame Hank Aaron, que se llame Willie Mays, que se llame Alex Rodríguez, que se llame Manny Ramírez, que se llame Sammy. Tienes que tumbarlo, porque es un código de protección a tu compañero. Y ha de aquel lanzador, Mickey, que no cumpla con eso. Wow. Y que me metí en miedo, que yo no quería, que... No. Se lo comen vivo sus compañeros todo en el dugout cuando entre. Tiene que tumbar el siguiente bateador. Es un código de defensa deportivo. Hay algunos lanzadores que no son tan aguerridos y dicen, bueno, déjame darle el pelotazo en una pierna, en un pie abajo para no darle duro. Pero tiene que dar el tablazo. Entonces a Phil Neville le metieron 10 juegos porque le dijo al pitcher, mira, dámele un tablazo a eso. Muy bien, ve anotando, Mickey. El jardinero de los Marineros, Jesse Winkel, ha recibido una suspensión de 7 juegos. 7. El tercera base, Anthony Rendón, suspendido por 5 juegos. El coach de picheo de los angelinos, Don Shitty, así se llama, suspendido por 5 juegos. Esto es una cosa histórica, señores. El torpedero de los Marineros, J.P. Crawford, suspendido por 5 juegos. El lanzador de los angelinos, Andrew Wams, suspendido por 3 juegos. El pitcher de los angelinos, Ryan Tap, porque aquí está no solamente el que tiró, el que respondió, sino todo el que entró y empezó a dar galletas y empujar gente. El cubano, Raizel Iglesias, 2 juegos de suspensión. El jardinero dominicano de Seattle, Julio Ramírez, suspendido por 2 juegos. Uno de los principales novatos de la temporada. El coa de la banca de los angelinos, Ray Montgomery, suspendido por 2 juegos. Óyeme esto, Mickey, esto es una cosa sin precedente en la historia del béisbol. Usted sabe que hay algunos peloteros que se les permite tener un traductor. Bueno, pues el traductor se metió en el lío y también fue suspendido. ¿Y cómo va a ser, Mickey? Y búscame el efecto de cómo va a ser, Mickey. ¿Y cómo va a ser? El traductor de los angelinos se llama Manny del Carmen. Manny del Campo se metió al lío y también suspendieron al traductor, le metieron 2 juegos. Pero espérate, Mickey, que falta. El coach de receptores, Bill Hasselman, también suspendido por 2 juegos. Óyeme, una cosa histórica. ¿Y cómo va a ser? Ahora bien, los fanáticos más jóvenes inmediatamente comienzan a especular y a decir, oye, pero esto nunca se había visto en la historia del béisbol, una trifulca de ese nivel. Y para eso está Impacto Deportivo, para refrescar la historia y poner cada cosa en su contexto. Y vamos a pasar inmediatamente a recordar grandes trifulcas, algunas que uno no quisiera recordarlas de nuevo, pero digamos usted, hay que recordarlas, ¿entiendes? Por ejemplo, nuestro inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, protagonizó uno de los incidentes más tristes en la historia del béisbol cuando con un bate tuvo un encontronazo con John Rosboro. Estoy viendo la fotografía ahora, Juan Marichal con el bate en la mano. Esos son de los capítulos de cuando tú le preguntas a un atleta del nivel de Marichal, que respetamos y queremos, uno de nuestros ídolos, y tú le preguntas, don Juan Marichal, usted ha tenido grandes momentos en su carrera, momentos inolvidables. ¿Usted tiene algún capítulo que usted quiera borrar de su carrera? Y yo estoy seguro que él te diría, me gustaría que ese incidente con John Rosboro no hubiese ocurrido. Porque no hay duda de que cuando usted tiene 20 y pico de años, usted es inmaduro, usted no piensa las cosas. Ya cuando usted tiene 40, 50, 60 años, usted piensa las cosas mejor. Por ejemplo, Mickey, a veces alguien me ofende y yo respiro y cuento 10. Y al conteo de 10,
defino mejor qué hago. Le respondo, le doy más duro, pero eso es ahora. Franklin Mirabal 10 años atrás decía, me están tirando, tú vas a ver ahora que va a haber fuego, pero ahora yo estoy ya más tranquilo. Entonces no hay duda de que Marichal, si usted le pregunta qué capítulo de su vida él borraría, te diría, yo borraría ese incidente que se produjo el 22 de agosto de 1965. Fue un cruento, oigan el término, cruento incidente en el que se vio involucrado Juan Marichal, uno de los mejores lanzadores de la época, y el receptor John Rosboro. Imagínense, un juego entre Dodgers y Gigantes que siempre han tenido una gran rivalidad. Marichal lanzaba aquella tarde de verano ante sus archirrivales Dodgers de Los Ángeles y se estaba enfrentando nada más y nada menos que a Sandy Koufax. Óiganme eso, un duelo entre Juan Marichal y Sandy Koufax. El pitcher dominicano Juan Marichal le había lanzado muy pegado a Maury Wills mientras este intentaba tocar la bola. Y la tercera entrada le tocó el turno al bate a Marichal y tras el segundo picheo, el receptor de los Dodgers, John Rosboro, le devolvió la bola a Sandy Koufax con fuerza, pero rozando la cabeza de Marichal, lo que Marichal lo interpretó como una provocación. Y en ese sentido yo hasta le doy un chin de razón a Marichal. O sea, tú me has provocado. O sea, le tiró la bola casi que por poco lo golpea a Marichal. ¿Entiendes? Entonces las pasiones se desbordaron. El dominicano sabía de las tensiones y descontentos con decisiones arbitrales durante la serie y las órdenes de los managers y las llamadas leyes no escritas en el terreno de juego que yo te mencioné. Y ese incidente de Marichal con John Rosboro provocó de que Marichal en sus, no sé si fueron primero 2 o 3 años, no lo eligieran al Salón de la Fama de Cooperstown. Hay mucha gente que no sabe eso. Marichal no entró a Cooperstown en su primera oportunidad. Y Marichal tuvo que, bueno, en ese momento Marichal fue expulsado. Óigame bien, para los más jóvenes, suspendieron a Juan Marichal por 9 juegos y en ese entonces, que eso era una fortuna, multaron a Juan Marichal por $1,750. Wow. ¿Me entiendes? Esto yo lo he aprendido del maestro Álvaro Alberto Hijo, que me ha dicho siempre, me decía, tengo un tiempo que no lo veo, me decía, siempre Franklin habla para el que no sabe las cosas, que a veces es la mayoría. Y yo estoy seguro que muchos jóvenes que me están oyendo ahora no sabían que a Marichal lo suspendieron por 9 juegos y que lo multaron por $1,750 en 1965. Pero Marichal luego hizo un clásico de golf en la República Dominicana, invitó a John Rosboro, hicieron las paces, publicaron esas fotos a nivel internacional y entonces Marichal después pudo entrar al Salón de la Fama. Otro pleito, me estoy yendo lejos para allá, para entonces terminar con lo más reciente. El 8 de octubre de 1973 se enfrentaron los Metros de Nueva York y los Rojos de Cincinnati. La pelea en el juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre Pete Rose y Paul Harrison es un clásico. Tratando de romper un doble play, Rose corrió hacia Harrison. Yo lo recuerdo porque ese video lo he pasado varias veces en Impacto Deportivo. Quien pensó que el jardinero fue demasiado alto. Rose no estuvo de acuerdo y comenzó la pelea. O sea, Pete Rose se le tiró encima. Y ese ha sido uno de los pleitos más famosos en la historia del béisbol. El 20 de mayo de 1976 hubo un pleito famoso de los Medias Rojas de Boston y los Yankees. Bueno, un choque entre Lou Piniella, que luego llegó a ser manager incluso de Seattle, y Carlton Fisk en el plato fue el detonante. Aunque la peor parte se la llevó el pitcher de Boston, Bill Lee, a quien Craig Nellex le dislocó un hombro y le dejó un ojo morado, se lo abimbó. El 9 de octubre de 1977, George Brett y Craig Nettles tuvieron un lío en el juego 5 de la serie de campeonato de 1977. En un deslizamiento de George Brett en la tercera base que prendió la mecha. Clay Nettles, que era el tercera base,
le metió una patada a George Brett, una patada voladora, como dice, y se levantó y se fueron a los puños, una cosa increíble. El 12 de agosto de 1984 ocurrió algo, un incidente entre los Bravos y los Padres. El relevista Craig Laferge le propinó un pelotazo a Pascual Pérez el dominicano, y las bancas se vaciaron. Aquel día las bancas quedaron vacías por 4 ocasiones diferentes. Pascual Pérez golpeó a Alan Wiggins para abrir el juego, y de ahí en adelante, cuando Pascual Pérez vino al home play, le metieron su bolazo. O sea que ahí estuvo Pascual Pérez, otro lanzador dominicano, junto a Marichal, metido en un lío sabroso. El 6 de junio de 1993 hubo otro lío entre Marineros y Orioles. El abridor de los Marineros, Chris Bosio, terminó con la clavícula fracturada. Otros 2 peloteros salieron botando sangre del juego. 7 jugadores y el manager fueron expulsados. Este fue sabroso. Ahí hubo 8 expulsiones. Otro de los grandes líos. El 4 de agosto de 1993, en un juego de White Sox y Texas, Robin Ventura tuvo un tremendo lío con el gran Nolan Ryan. Aquí estoy viendo la fotografía. Nolan Ryan le pegó la perfumada, lo abimbó Nolan Ryan. El 16 de septiembre de 1993, vengo de atrás hacia adelante, como es natural. Bueno, ya vimos el incidente de Marichal, el de Pascual Pérez. Bueno, aquí entra en el escenario George Bell. Enfrentamiento entre George Bell y Mo Vaughn. El dominicano Bell, que entonces jugaba con White Sox, se fue a la búsqueda del pitcher de los Medias Rojas, Aaron Bell. Corrió detrás de él en el montículo. Un choque entre Bell y Vaughn hubiese sido digno de una pelea de peso pesado. Ustedes recuerdan que Mo Vaughn era tremendo. Pero en realidad es que todo terminó cuando Vaughn lo tacleó. No sé qué lo significa eso. Otro incidente feo fue el de Pedro Martínez y Gerald Williams en Tampa, que Gerald Williams tumbó a Pedro Martínez allá en Tampa. Hubo un pleito también en el que estuvo involucrado Pedro, 14 de abril de 1994, cuando Pedro Martínez enfrentó a Reggie Sanders, una de las varias peleas que estuvo involucrado el lanzador dominicano. Una cosa tremenda. El 24 de septiembre de 1996, en un juego de Yankee Boston, hubo otro pleito. Ese fue entre Pedro Martínez y Gerald Williams. Pero el mismo Pedro había tumbado también a un mexicano. Voy a recordarlo en breve. Estuvo el pleito con Don Zimmer. Se presentó el pleito de Alex Rodríguez, que un Jason Varitek. Esas son rivalidades de Boston y Yankees. El 19 de mayo de 1998, Armando Benítez, otro dominicano, golpeó a Tino Martínez, pero la cosa fue con Darryl Strawberry, quien llegó hasta el dugout para seguir la riña. O sea, Strawberry cogió para el dugout y le dijo: ven papá, que no te me vayas, que ahora que todo se va a poner bueno. Armando Benítez de Baltimore le metió un pelotazo a Tino Martínez, que todavía él está preguntando que dónde está Armando Benítez. Y eso se armó un lío con Darryl Strawberry, una cosa increíble. El 5 de junio de 1999, Tim Belcher y Chan Ho Park también armaron otro lío sabroso, que siempre comienza con los pelotazos. ¿Entiendes? El 11 de octubre del 2003 fue el pleito de Pedro Martínez y Don Zimmer. Ahí se tiró todo el mundo al terreno, porque Don Zimmer, que ya había tenido en la década de los 70 o en los 80 un lío con Mario Soto, que era un enchinchador, creo que murió. Pero cogió para encima de Pedro Martínez, este señor mayor de edad, a darle una galleta al hijo de él, que se llamaba Pedro Martínez. Y Pedro simplemente lo agarró y se lo quitó de encima. Ay, la prensa de Nueva York se comió a Pedro. ¿Cómo era posible que Pedro había abusado de un mayor de edad? Ay, ¿qué tú querías? Que Don Zimmer ahí delante de todo el mundo le diera 2 galletas a Pedro Martínez y lo tirara al suelo ahí. No. Entonces vino Pedro Martínez y le metió un bolazo a un bateador mexicano que se llamaba Karim García. Oye, eso fue un pleito ahí, una cosa verdaderamente increíble. El 11 de junio del 2013 hubo otro pleito sabroso cuando Sam Greinke vino al bate y fue golpeado por Ian Kennedy, lo que encendió otra de las peleas grandiosas en la historia del béisbol de Grandes Ligas. El 24 de julio del 2004, el lanzador de los Medias Rojas de Boston, Bronson Arroyo, le dio un bolazo a Alex Rodríguez
provocando otro incidente entre Alex Rodríguez, se metió en el lío, el catcher Jason Varitek lo golpeó en la cara, las bancas se vaciaron, todo el mundo tirado al terreno de juego y nada más los fanáticos decían, me voy a poner malo, una cosa increíble. Seguimos con las trifulcas, hay gente pensando, espérate Frankie, te están faltando, espérate tranquilo, que este programa es de 2 horas. El 15 de mayo del 2016 se produjo un incidente feo cuando Ronder Odor le dio una galleta, un derechazo al dominicano José Bautista en uno de los incidentes que más ha indignado a los dominicanos. ¿Por qué? Porque sentimos como que José Bautista como que no peleó como un hombre, y él que priva en gallito, pero ahí como que no peleó, como que no se palió a pelear, no se defendió. O sea, quedó ahí como una gallina, José Bautista, increíble, frente a Randy Odor, que es más chiquito que él. No debió quedarse dado. ¿Entienden? Bueno, pues el 29 de mayo del 2017, Bryce Harper y Hunter Strickland también caldearon los ánimos en San Francisco. Muchos de los conflictos aquí descritos comenzaron tiempo atrás, pero pocos tuvieron. Cuando dicen tiempo atrás, es que tú dices, por ejemplo, oye, este tigre me está tirando adentro, tú verás. O tú le das un palo. O sea, se van guardando cosas y el día menos pensado explota la bomba. ¿Entiendes? El pleito de Armando Benítez y Tino Martínez fue muy famoso. Porque es que ahí, fíjate qué es lo que pasa. El pleito comenzó en el dogao, en el home plate, y eso siguió para adelante, y ven para acá y vamos a tirar. Y óyeme, una cosa verdaderamente increíble. El pleito tú sabes con que el pleito de Alex Rodríguez y Jason Varitek, ahí también Alex Rodríguez no fue agresivo. Como que en el pleito se vio un Alex como tímido. Por Dios. El 12 de agosto de 1984, me fui un chin para atrás, hubo otro incidente similar al de ahora. Cuando digo al de ahora es que se generó más de 10 suspensiones. Y eso ocurrió el 12 de agosto de 1984, cuando los Bravos de Atlanta se medían a los Padres de San Diego en el entonces Atlanta Fulton County Stadium. En aquella ocasión, en total, se llevaron a cabo 3 peleas durante el juego. Es decir, nos vamos a la trompa en el tercer inning. En el quinto nos embrujamos de nuevo. Y en el octavo nos vamos al bollo de nuevo. Entonces, Vicky Poppy, ¿cómo va a ser? Entonces, en ese día, por ese trifulca, 13 jugadores fueron expulsados y suspendidos, incluyendo peloteros, técnicos, inclusive se metieron hasta fanáticos en ese pleito, algo indebido, porque puede entrar un fanático con un cuchillo, una pistola no, porque lo revisan, una esquina de un vaso, algo, lo que sea. El caso es, señores, tengo que parar ya, que ha habido muchas trifulcas y muchos pleitos en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Sé que se me han quedado algunos, pero imagínense usted cómo yo puedo en estos minutos resumir la historia de todas las trifulcas que ha habido en el béisbol de Grandes Ligas. Pero voy a decir algo para terminar. Las trifulcas en el béisbol deberían evitarse, porque el béisbol es un deporte para la familia. Entonces, usted se imagina, Mickey, que usted tenga un hijo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, del novato que está ahora, que le está yendo bien, Julio Rodríguez, el de Seattle. Entonces ese muchacho venga e invite al play a su mamá, a su papá, si tiene hijos, si usted siente a su familia ahí que fue a verlo a ver play, y usted sentado ahí ver que a su hijo le den un bolazo en la cabeza, que lo pueden matar, que lo pueden lastimar, que lo pueden lesionar. Óyeme, eso es muy triste, muy penoso. Porque cuando usted le tira, cuando usted, por ejemplo, un manager, yo sé que eso es un código del béisbol, le dice, mira Franklin, Mickey viene a batear en el siguiente turno. Y como a nosotros nos tumbaron un pelotero, tú le vas a dar un bolazo en el primer picheo.
Oye, tú le puedes romper un codo a ese hombre, una rodilla, un tobillo, lastimar ese pelotero. ¿Ustedes no sabían que ha habido peloteros que han muerto por pelotazos? Peloteros que le han dado bolazos, que han perdido la vista de un ojo. Entonces el béisbol no puede convertirse en un ring de boxeo. Yo creo que el béisbol va a tener que aumentar las sanciones, las suspensiones. Porque yo te voy a decir una cosa a ti. A veces hay situaciones en el juego que un pitcher está ganando 7-0. ¿Qué necesidad tiene un pitcher de dar un bolazo? Bueno, pero se le puede zafar un picheo y dar un bolazo. Ah, no, porque resulta que en el juego anterior yo le di un jonrón a él y yo sé que ese picheo que él se le zafó fue de maldad porque en el juego anterior él me dijo, jonrón, mi hijo, el juego estaba 7-0. O el juego, o un pitcher está ganando 1-0 o 2-1. O sea, hay situaciones en las que un pitcher no quiere dar un dead ball. Entonces, los ánimos hay que caldearlos porque eso se ve muy feo. Ese incidente que pasó y lo que yo les he mencionado. Usted sabe lo que es usted ir a un play o estar viendo por televisión y usted ve 40, 50 peloteros dándose trompa en un estadio de béisbol. Pero señores, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.